El camino de las mujeres para conquistar nuestro derecho a la participación política tiene mucha historia. En 1789, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al concluir el movimiento armado, se dejó a las mujeres al margen de la categoría de ciudadanas. Ante ello, mujeres que para la época contaban con instrucción como Olympe de Gouges plasmaron en textos reactivos la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, como la obra Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribió en 1792 La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. En los primeros años del siglo XX, las mujeres en Reino Unido iniciaron un fuerte movimiento por el derecho al voto. Algunas de estas mujeres conformaban el Sindicato Político y Social de las Mujeres y se hicieron llamar sufragistas. Las sufragistas se enfrentaron a actos de represión violenta en donde algunas perdieron la vida. En 1917 se comenzó a considerar una reforma de la ley electoral en Reino Unido. En virtud de la ley vigente en aquel momento, aprobada en 1884, solo podían votar los hombres con ganancias por encima de cierto ingreso, lo que dejaba fuera a más del 40% de los británicos. En 1918 se otorgó el derecho al sufragio a todos los hombres mayores de 21 años y a las mujeres mayores de 30 años que tuvieran propiedades. 10 años después, el Parlamento británico aprobó la ley que garantizaba el sufragio universal para todas las personas mayores de 21 años en Reino Unido. En América Latina, el reconocimiento de la ciudadanía para las mujeres se estableció por primera vez en Ecuador en 1929, seguido casi inmediatamente por Chile y Uruguay en 1931. Solo 30 años más tarde quedaría concluida la conquista del derecho al voto para las mujeres en la región, cuando Paraguay y El Salvador lo incorporaron en sus constituciones en 1961. En México, una pionera en la lucha por el derecho al voto de las mujeres fue la yucateca Elvia Carrillo Puerto, alumna de la poetisa Rita Cetiena Gutiérrez, de quien aprendió sobre igualdad de género. En 1916 se llevó a cabo en Yucatán el primer Congreso Feminista, donde se reflexionó públicamente sobre los derechos de las mujeres que les permitieran estar en igualdad de condiciones con los hombres. Este congreso es el antecedente para que en 1935 se conformara el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización vital en el movimiento sufragista mexicano. También en 1916, la escritora y maestra Hermila Galindo entregó al Congreso Constituyente de Querétaro una propuesta de sufragio femenino restringido para las mujeres de cultura eficiente, misma que fue rechazada. Después de la promulgación de la Constitución de 1917, el Grupo Juventud Femenil Revolucionaria difundió la candidatura de Hermila Galindo para el 8º Distrito Electoral en la Ciudad de México. Contendió y perdió, reconoció su derrota y se autonombró censora legislativa para dar seguimiento a las funciones del diputado federal electo. En 1918, Elvia Carrillo Puerto participó en la fundación de las Ligas de Resistencia Feministas, tratando de llamar a las mujeres de todo el estado a organizarse y apoyarse unas a otras en temas urgentes como el derecho al voto, higiene, alfabetización y control de la natalidad. En 1919, Elvia Carrillo Puerto viajó a la Ciudad de México, donde creó la Liga Rita Cetiena Gutiérrez, con la intención de lograr la inclusión del debate sobre el voto femenino en cámaras legislativas sin mucho éxito. No fue hasta 1923, de vuelta en su natal Yucatán, con su hermano Felipe Carrillo Puerto rigiendo como gobernador del estado, que Elvia fue elegida como diputada municipal junto con Beatriz Peniche y Raquel Cip Cícero por parte del Partido Socialista del Sureste, pues Yucatán fue la primera entidad de la República en permitir la participación política de las mujeres en cargos de elección. Sin embargo, tras el asesinato de su hermano, fue obligada a abandonar el cargo después de recibir varias amenazas de muerte, tanto a ella como a sus compañeras. Además, el voto de las mujeres fue anulado en la entidad. Como respuesta al movimiento sufragista mexicano que crecía ya en varios estados de la República, Adolfo Ruiz Cortines, en un mitin de candidatura a la presidencia de la República el 6 de abril de 1952, prometió la ciudadanía sin restricciones para las mujeres. Así, el 17 de octubre de 1953, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se hacía público el nuevo texto del artículo 34 constitucional, que quedó así: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados
o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Fue así que en las votaciones de 1954, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas para elegir a diputados federales. El 10 de febrero del 2014 se estableció en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció la obligación de los partidos políticos de postulación paritaria en cargos de elección popular. El 6 de junio del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma conocida como Paridad en Todo, reforma a 9 artículos de la Constitución Política en relación con la aplicación del principio de paridad entre mujeres y hombres en todos los poderes públicos y niveles de gobierno. Y el 13 de abril del 2020 se publica la reforma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que consistió en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en materia de delitos electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El camino es largo, pero las mujeres hemos dado pasos fundamentales para lograr la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente. Hoy, 17 de octubre del 2023, conmemoramos 70 años de que las mujeres en nuestro país vieron garantizados sus derechos político-electorales, materializándose a través de la reforma constitucional en donde se reconoció la ciudadanía de las mujeres, la cual establecía el derecho a votar y ser votada. Durante 70 años podemos reconocer los diversos avances electorales que hemos tenido las mujeres. Uno de ellos es el paso de las cuotas a la paridad de género total. Dicha paridad se da en todos los ámbitos. Contamos hoy con magistradas, juezas, consejeras electorales, diputadas, senadoras, presidentas municipales y gobernadoras. Sin embargo, aún no hemos logrado esa paridad tan anhelada, ya que durante estos 70 años se han tenido solamente 14 mujeres gobernadoras, 522 presidentas municipales, 606 diputadas locales, 64 senadoras y 250 diputadas federales. Es importante resaltar que de acuerdo al Informe Mundial de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial del año 2022, en el indicador del empoderamiento político, establece que México se encuentra en el 15º de 146 países en el tema de participación política de las mujeres. Sin embargo, en estas 7 décadas, por el reconocimiento de nuestros derechos políticos, nos seguimos enfrentando a nuevas barreras, como lo son la violencia política en razón de género y la falta de acciones que garanticen el acceso de los espacios en la toma de decisión. Desde este mecanismo para el adelanto de las mujeres, refrendamos el compromiso para continuar construyendo políticas públicas que garanticen el libre ejercicio de sus derechos político-electorales a través de la armonización del marco jurídico estatal, la asignación correcta de presupuestos con perspectiva de género, la debida atención de los casos de violencia política basada en el género y el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. Por más presupuestos con perspectiva de género. Mejores condiciones laborales e igualdad para las mujeres del Estado de Morelos. Por una inclusión paritaria en todas las dependencias del Estado. La profesionalización del servicio público contribuye a la igualdad de derechos.